Muy bien, hoy vamos a seguir con nuestra serie de los profetas de la Biblia y hoy tenemos un profeta que no es tan mencionado así o tan conocido así, pero que fue un profeta muy importante en la historia y que nos puede enseñar mucho y es hoy vamos a estudiar el profeta Natán. Y el profeta Natán es un profeta real, o sea, tenemos que tener claro que hay algunos tipos de profetas. Los profetas de sacerdotales, o sea, voy a despacito aquí. Tenemos el Samuel, ¿no? Que fue un profeta particular que estudiamos la semana pasada porque él cumplía tres roles diferentes. Antes de Samuel teníamos los profetas, antes de llegar a la tierra prometida, Moisés, Aarón, Miriam. Después tenemos a una jueza, que es una profeta también, que es profetisa, que es Débora, que ya estudiamos también. Y ahora, cuando ya está una monarquía definida desde Samuel en adelante, hay una nueva categoría de profeta que son los profetas reales, vamos a decir así. Cuando digo real, no es de realidad, sino que es de rey. Entonces, ellos eran profetas monárquicos también, que eran como consejeros del rey, que iba guiando el rey, o los voceros de Dios hacia a ayudar al rey. Eso era bien común en la época y tenemos los profetas del pueblo, que ya no son esos que están en el palacio, sino que más bien son divididos al pueblo. Y después, posteriormente, vamos a tener los profetas del templo también, pero esa es una categoría más adelante. Natán, podemos llamar, él es un profeta o quizás el primer profeta que vamos a estudiar aquí, que es el profeta Samuel hace un poco de ese rol, pero Natán es ya más oficial, ya es algo más estructurado, que es ese profeta real. Y el nombre de Natán tiene un significado bien bonito. Yo incluso tengo un primo que se llama Natán, que significa Natán, viene del mismo verbo que es dar, donar, entregar. Y el nombre de Natán significa, como nombre propio, significa él dio o Dios dio. O Dios ha dado. Así que es un nombre que tiene un significado bien bonito y recuerda muchas cosas, ¿no? Pero principalmente de que la vida, las bendiciones, la sabiduría, el poder, en el caso de los reyes de aquí, la unción, todo es algo dado por Dios. Así que vamos a aprender hoy con la vida de Natán. En primer lugar, un texto clave, si quieren, si tengo que resumir un texto, vamos a usar diferentes textos, pero quizás el texto más famoso de la Biblia que habla sobre Natán es Segunda de Samuel, capítulo 12. Seguimos en el libro de Samuel, pero ahora vamos más a la Segunda de Samuel, capítulo 12, cuando Natán hace quizás la denuncia más sabia, más de la historia de la Biblia. O sea, yo nunca había, creo que nunca vi una persona ser tan pertinente o tan efectiva en denunciar un pecado. Y que es, el versículo específicamente que me estoy refiriendo de 2 Samuel 12:7 es cuando él dice, tú eres este hombre. Ah, y ese texto es un clásico. Pero quiero que se imagine el silencio en una sala del rey. Imagínense en una sala real y hay un rey todopoderoso, vencedor de gigantes, conquistador de ciudades, el primero que logra unificar todo el reino de Israel. El rey que es conocido como el hombre según el corazón de Dios, que era David, y él está sentado en su trono y hay frente a él un hombre sin ejército, sin riqueza, sin corona, pero que tiene algo más poderoso que cualquier una de esas cosas, que es la fuerza de la palabra de Dios o la autoridad de la palabra de Dios. Y este hombre se llama Natán. Él no tiene el poder militar, pero él tiene el poder de hablar en nombre de Dios o hablar la verdad de Dios. Y es por eso que hoy, en nuestra serie aquí de la biografía de los profetas, vamos a caminar un poco por la vida de ese profeta y descubrir cómo su voz nos enseña eh, a hoy que nosotros seamos personas con valentía, con fidelidad, con verdad, aun cuando el mundo tiende al caos, ¿no? A la injusticia, a la maldad y todo lo que vemos en este mundo. No sé si alguna vez ustedes han tenido que decir
Me imagino que sí, ¿no? Pero piense, quiero que ustedes recuerden alguna vez que ustedes han tenido que decir una verdad incómoda a alguien o sea, te tocaba decir una verdad así muy fuerte y muy incómoda a alguien más. Y pensaron, y si logran, si pueden, si tienen la lista de experiencias de decir una verdad incómoda a alguien más que tiene una posición de autoridad, mejor todavía. Que sí, no sé si ustedes ya recordaron, eh, pero es una situación bien complicada, o sea, no sé, es una situación muy difícil que nos entra el temor a veces de que nos pone, qué consecuencias eso nos puede acarrear, eso nos puede traer por tener que decir la verdad, ¿no? Así que quiero que ustedes piensen en esa experiencia y ténganla presente aquí mientras vamos hablando de Natán, porque Natán vivió algo bastante parecido a esto. Cuando hablamos del contexto histórico de Natán, la Biblia no nos dice nada sobre su familia, ni sobre sus padres, ni sobre dónde él nació. O sea, lo que tenemos de biografía de él es muy escaso. Tenemos el significado de su nombre, tenemos el contexto histórico en la época de David Salomón como profeta real, pero no, la Biblia no nos da muchos datos aparte sobre su vida personal como tal, sino que toda la historia, la información que tenemos de Natán es entrelazada ahí de alguna manera con la historia de, entretenida con la historia de David y con la historia de Salomón. Entonces, con lo que tenemos en la Biblia es que nos vamos a reflexionar un poquito sobre la vida de ese profeta hoy. Y que tenemos que devolvernos como al siglo X antes de Cristo. Jerusalén empieza a expandirse porque, como mencioné, David es el primer rey que logra unificar todas las tribus de Israel y es la época que conocemos como la época de gloria de Israel. Entonces tenemos, por mucho tiempo incluso, eh, se dudó arqueológicamente de la existencia de David y Salomón, pero hoy ya la arqueología ha encontrado cosas como la ciudad de David, las estructuras de las fortificaciones, los registros administrativos de la época de David y Salomón. O sea, hay ya comprobaciones arqueológicas reales de que hubo un poder centralizado, una época dorada de la historia de Israel. Y en este ambiente, donde es la mejor época de gloria del pueblo de Israel, y hay un rey súper querido que controla todo, es donde encontramos la historia del profeta Natán. Y mientras todas las otras culturas era muy común que los reyes tuvieran adivinos, como magos o sabios o consejeros, Israel tenía profetas. Y los profetas no eran adivinos como los otros, sino que eran voceros de Dios. Ya hablamos de eso desde la primera clase, ¿no? Entonces ellos hablaban de ética, de justicia y principalmente sobre la fidelidad a Dios y la fidelidad al pacto y la alianza con Dios. Y aquí es donde tenemos que marcar bien esa diferencia entre un profeta bíblico y los otros adivinos o los otros consejeros reales paganos, porque estos no decían lo que ellos creían, no era por arte de magia, sino que era con la autoridad dada por Dios. Ellos estaban para decir lo que Dios decía. Y la primera aparición del profeta Natán es cuando David tiene un gran sueño. David ya llegó en su época de gloria, su éxito así total. Y yo me imagino esa conversación de David y Natán, ¿no? David llamando a Natán y decir, ¿recuerdas, Natán, cuando yo solo tocaba el arpa? ¿Recuerda cuando yo vencí a Goliat? ¿Recuerda cuando Saúl me persiguió? ¿Recuerda cuando Dios me dio la victoria? ¿Recuerda cuando yo llegué al trono? ¿Recuerda cuántos los que la gente gritaba, ay, Saúl venció miles y David venció mucho más? Yo me imagino un David aquí, muy emocionado, que David, él tiene, en otro momento, quiero hacer un estudio aquí sobre David, pero creo que David es este antihéroe más grande de la Biblia.
Antihéroe, ¿en qué sentido que yo digo antihéroe? Porque la Biblia está llena de antihéroes, ¿no? Que es esa persona que no es un héroe porque tiene sus debilidades, tiene las patitas que cojea, ¿no? Pero son personas que Dios usa con mucho poder, que Dios exalta y que nosotros vamos pasando todo el tiempo. No hay como no quererlos, o sea, no hay como no amar ellos a pesar de sus debilidades, ¿no? David es quizás el más grande antihéroe de la Biblia, o sea, de que tiene un montón de debilidades, pero hasta Dios no resiste amar a David, ¿no? Con todo lo que él tiene. Y David es un hombre muy apasionado, muy sensible. Una vez más les recomiendo la serie de La Casa de David que les recomendé la semana pasada. Es una serie realmente muy buena. Y yo me imagino esa conversación entre David y Natán. Y David ahí emocionado, con mucha gloria, con mucha riqueza y apasionado por Dios, porque podemos eh, cuestionar muchas cosas de David. Pero una de las cosas que no podemos cuestionar es de que él sí amaba a Dios con todo su corazón. Y entonces me imagino un David súper ahí feliz, agradecido, apasionado por Dios y llama a Natán. Y esta conversación está en 2 de Samuel, capítulo 7, principalmente de los versículos del 11 al 16, es donde está ahí bien fuerte esa reflexión. Y, y entonces David empieza a decir, Natán, yo quiero construir un palacio para Dios, porque si yo vivo en este palacio, yo no puedo dejar a Dios viviendo en una carpa, en una tienda. Yo voy a construir el más grande palacio para Dios, con todas esas riquezas que Dios me ha permitido tener. Yo quiero construir el templo, la casa más hermosa que hay en el mundo. Y yo me imagino que David contó esto o expresó eso de una manera tan emocionada que el profeta lo que dice es, muy bien, David, haz lo que está en tu corazón. O sea, por eso es que yo me imagino que el tono de esa conversación fue tan bonito, fue tan, hubo una ternura tan grande y una emoción tan grande de parte de David, porque la respuesta que él dio, que el profeta, creo que el profeta no, ni siquiera reaccionó, ni siquiera preguntó nada a Dios, porque las intenciones de David parecían tan buenas. Que el profeta solo dice, Natán, lo que dice a David es, haz lo que está en tu corazón. Y entonces me imagino ese David todo emocionado, como, ay, el profeta de Dios, el vocero de Dios ya lo aprobó. Pero cuando el profeta regresa a su casa, Dios dice, "Mm, mm, tú vas a regresar y vas a decir a David que yo no quiero nada de templo, que él me haga ningún templo. Y yo me imagino la posición del profeta de decir, pero el rey está tan emocionado. Ese David es el más grande militar, el más grande conquistador que tenemos. Y si él me mata, y si él no acepta un no como respuesta, y porque yo ya dije, haz lo que está en tu corazón, ahora cómo yo voy a volver y desdecir, o sea, y decir no. Pues, y ahí es la primera vez que Nathan necesita confrontar a David, algo que él ya había aprobado, ¿no? Entonces, Dios dice a Natán que regrese y diga a David que Dios no quiere que él construya un templo. Y me imagino lo tensa que fue esa conversación, pero también fue una conversación muy bonita. ¿En qué sentido? Teológicamente, porque el texto de Segunda de Samuel eh, va a decir algo como que voy a hasta abrir el texto bíblico aquí y dice, aconteció, versículo 4 de 2 de Samuel 7, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar una casa en que yo more. Ciertamente yo no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y todo lo que he andado con todos los hijos de Israel, y todo cuanto he andado, perdón, con todos los hijos de Israel.
he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a presentar en mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues tú dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te ha dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio desde el día en que te puse jueces sobre el pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará una casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará la casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas esas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Es un texto así bien poderoso en muchos niveles. En primer nivel, de que David, o sea, aunque él va a contradecir lo que él ya decía, la palabra de Dios a David no fue mala. Entonces, la primera idea es, no quiero que tú me construyas una casa como. Realmente lo que Dios está diciendo, realmente David, ¿tú crees que yo necesito una casa? ¿Tú crees, yo necesito que tú me construyas una casa? Pero por la intención del corazón de David, que al parecer era bastante positiva, Dios le dice a David a través de Natán de que él vivió en los tabernáculos porque era un Dios dinámico, un Dios que acompañaba, y toda una teología bien bonita detrás de la idea del tabernáculo. Pero lo que él dice a David es, está bien, David. Lo que Dios dice a David es como, pues tú quizás algo, yo lo interpreto así, ¿no? Por la generosidad de tu corazón, yo te voy a construir a ti una casa. No es tú que me vas a construir una casa. Después hay otros textos que hablan sobre esa conversación y habla de las manos sanguinarias de David y todo lo demás. David supuestamente escribe muchos salmos relacionados a este texto, a esta conversación que Dios tiene con él a través del profeta Natán. Pero eh, hay una palabra que es bien bonita aquí, que es la palabra que usa casa, que es la palabra bayit. Y la palabra bayit tiene doble sentido aquí, porque puede ser templo o puede ser linaje. Entonces, lo que es básicamente el juego de palabras que hace el texto hebreo es para decir, David quería construir un templo para Dios, pero Dios lo retribuye, ¿no? O lo responde diciendo, yo es que voy a construir para ti un linaje. Y aquí es algo bien bonito porque después de eso, si ustedes siguen leyendo, dice que David va al tabernáculo y empieza a derramarse delante de Dios. Ahí posiblemente es donde le escribe varios salmos y pregunta a Dios, ¿y quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo? Él entra y toda una respuesta. Y la respuesta está en ese mismo texto que acabamos de leer, que es aquí, en este momento, Dios llega a un nivel de intimidad tan grande con David que dice, tú serás, desde hoy, tú serás mi hijo y yo ahora soy tu padre. Es como llegando a esa revelación tan profunda que Jesús nos va a tratar de aclarar después de nuevo en el Nuevo Testamento, porque es como que el pueblo pierde esto. Desde David hasta Jesús hay una pérdida de ese sentido de un Dios cercano, de un Dios relacional, de un Dios Padre, pero así.
de aquí cerca, ¿no? Asequible, no un Dios distante, no un Padre celestial que está allá y que no se preocupa y que no lo podemos alcanzar nunca. Jesús cuando viene, viene justamente para restaurar esa revelación que Dios está dando a David en este día a través del profeta Natán. Y cuando dice que le va a construir una casa, como mencioné, puede ser traducido como linaje, él está estableciendo lo que llamamos en la teología de la alianza davídica. Y esa alianza davídica es la que nos va a traer Jesús, el Mesías, el hijo de David. Así que es en cumplimiento de esa promesa que Dios hace a David, que desde su descendencia va a haber un rey, que su trono no tendrá fin, que reinará eternamente y que sabemos que eso se cumple con Jesús, que viene del linaje de David. Es todo empieza aquí con esa conversación de Dios con David a través del profeta Natán. Pero lo que quiero resaltar aquí en ese texto para aplicar nuestras vidas hoy es, ¿cuántas veces nosotros tenemos unos proyectos lindos? Unos proyectos muy nobles. Estamos súper emocionados. Creemos que estamos a veces con el corazón lleno de gratitud. Creemos que es lo mejor que estamos haciendo para Dios y la respuesta de Dios es, no, eso no es lo que quiero que hagas. Esto no es parte de mi plan. Y es tan complicado porque por ejemplo, de manera personal, yo ya pasé, yo dije, pero Señor, eso iba a ser de tanta bendición para otras personas, eso iba a expandir tu reino. Y la respuesta de Dios sigue siendo no. Así que la primera cosa que tenemos que aprender aquí de esa conversación que es tan importante, que es tan bonita y que es tan profunda, es que muchas veces nuestras mejores intenciones y nuestros mejores planes no están de acuerdo con el plan o en la voluntad de Dios. A veces no es el tiempo también. A veces hasta tenemos un plan que Dios hasta puede creer que puede funcionar, pero no estamos en el momento preciso donde Dios quiere que se cumpla el plan. ¿Por qué? Porque el templo de Dios fue construido. Fue. El templo de Dios fue construido, la casa de Dios fue construida, pero no en la época de David. No en el tiempo de David, no en la manera que David quería, sino que David hizo parte del proceso, sí, porque viene de su riqueza, de su trono, de su descendencia, pero no fue en el momento y ni fue de la manera que David soñó o esperó. Y esa es una cosa bien, es fácil, bastante fácil hablar como yo estoy hablando ahora, pero bien difícil de vivir. Cuando creemos que tenemos, que nuestros sueños son bonitos, que van a ser para la gloria de Dios, que es en gratitud a Dios, y la respuesta de Dios es no, o no ahora, o no de tu forma, o no de la manera que tú quieres. Y tenemos que aprender a confiar en Dios y entregar realmente y aceptar los no de Dios también. Porque, y presentar nuestros proyectos a Dios, porque a veces tenemos una decisión así, bien apresurada como la de Natán. Cuando creemos que el proyecto es bonito, que es algo de bendición, ni consultamos a Dios, porque Natán inicialmente ni consulta nada a Dios, solo dice, haz lo que está en tu corazón, David, porque era algo hermoso. Y después Dios dice, no, cuando hay una, un momento de escuchar la voz de Dios, viene una negativa. Así que es algo que tenemos que aprender para nuestras vidas a presentar nuestros planes a Dios y esperar la respuesta de Dios, aunque la respuesta no sea lo que deseamos oír. O también cómo nosotros podemos corregir, advertir a personas que tienen sueños muy bien intencionados, pero que no logran discernir que no son de parte de Dios. Principalmente en la vida, ¿no? De iglesia, de comunidad, de liderazgo, muchas veces nos va a tocar discernir y ayudar a otras personas a discernir que por mejores, más lindos y que sean sus intenciones, que sean sus proyectos, que sean sus planes, no es, no es lo que Dios quiere o no para este momento. Y muchas veces vamos a tener que poner, o sea, vivir esa experiencia que vivió Natán de confrontar o de decir al rey, no, tu mayor sueño
Dios no quiere que sea realidad o no, no en este momento. Pero Dios de alguna manera recompensó a David más de lo que él pidió, más de lo que soñó, porque Dios también tiene, los planes de Dios son mucho mejores y mayores de lo que pedimos y de lo que soñamos. Pero hay que tener esa sabiduría y esa humildad también de aceptar la respuesta de Dios, sea cual sea. Y aquí tenemos una segunda, un segundo momento importante de Natán. Quizás como les mencioné al principio, ese es el momento más importante de Natán o de lo que está mencionado en la Biblia, es que cuando Natán tiene que confrontar al rey David de su peor pecado. Y recordemos aquí cuál fue el pecado de David, porque era época de guerra, dice el texto, y David, que era un gran guerrero, que solo había llegado a donde él llegaba por las peleas, por las victorias que Dios le había dado. Entonces, pero un día David, en plena época de guerra, dice, no estoy de humor, no estoy de humor de ir a la guerra. Y se quedó de vago en el palacio. Y cuando es época de guerra, tenemos que entender que no podemos estar distraídos, despistados, cuando hay una guerra aconteciendo, ¿no? Y entonces él en plena guerra se despista, toma su tiempo y va, es como que abre una brecha, abre un espacio para ser dominado, ¿no? O caer en una tentación muy grande, porque sabemos que tanto David como Salomón tenían una debilidad bastante fuerte para el tema de las mujeres. Y es cuando David está ahí en su palacio y ve a una mujer muy bonita ahí duchándose, ¿no? Desde, él ve desde su desde su palacio y dice, "Mm, ¿quién es esa mujer?" Y entonces o sea, es tan fuerte la historia que inmediatamente dicen que es Betsabé, la esposa de Urias. O sea, ya deja claro de que es una mujer casada. Y David no le importa nada. Y él manda a traer a la mujer, él se acuesta con la mujer y cree que su pecado de adulterio va a quedar oculto, ¿no? Que- y que eso, él hizo lo que quiso, satisfizo todos sus deseos y después aquí nada pasó y seguimos con la vida. Pero nada se queda oculto a los ojos de Dios. Y todo pecado tiene una consecuencia. Y entonces la consecuencia de ese pecado es de que ella se embaraza. Y cuando se embaraza, manda un mensaje a David, estoy embarazada. Y mi esposo no está aquí, está en la guerra, luchando por ti, luchando por tu reino, luchando por tu corona. Entonces David empieza una trama maligna. O sea, el mismo David bonito que tocaba el arpa, que mató el Goliat, va a salir con todo su lado oscuro aquí en ese episodio de su vida. Y entonces él manda a traer el esposo de ella para que le pase para que se acueste con su mujer y todos crean que el hijo es del esposo. Y aquí, y nadie se entere de su pecado. Pero el esposo era tan leal, tan leal. Toda vez que yo leo esa historia me da tanta pena de ese pobre Urias, porque él era tan leal, tan fiel. Él dijo, no, yo no puedo estar tranquilo en mi casa, descansando, sabiendo que todos mis hermanos están en la guerra. Entonces, él se queda ahí protegiendo el palacio y no se acuesta con su esposa. Como David no logró lo que quería, él va empeorando, ¿no? Porque el pecado es esto, es un ciclo que cuando lo embarramos, vamos siguiendo empeorando y empeorando y empeorando y empeorando hasta que eso se vuelve mortal. Y entonces David lo que dice, ustedes conocen la historia, estoy tratando de recordarles aquí, lo que hace es emborracha a él y le manda a su casa y a un borracho el hombre no pierde su lealtad, no pierde su honor. Y entonces David manda una carta por el propio Urias, devolviéndolo al campo de batalla y manda a Joab, su general, que ponga a él adelante en la batalla para que él fallezca para que lo maten y así sucede. Él muere y David queda como, ay.
pobrecito de pobre de la viuda, yo voy a apoyar a la familia de él y se trae Betsabé para el palacio como para apoyarla, para que el hijo nazca allá. Pero aquí es donde viene la consecuencia y es donde toca a Natán. Porque, o sea, recapitulando aquí, David salió de batalla, bien algazán ahí, salió de batalla, fue dominado por sus deseos, cometió adulterio, aún sabiendo que eso desagradaría al corazón de Dios. Abusó de su poder. Y aquí yo siempre pongo a ella como una víctima también. Destruye una familia, hace un complot, miente, asesina y ahora está ahí en el palacio como si nada hubiera pasado. Entonces viene Natán. Y aquí es quizás como yo dije al principio, creo que la confrontación más sabia, más perspicaz, más inteligente que yo ya vi un profeta haciendo con una autoridad, que es lo que hace Natán a David. Natán llega, Dios dice, ve y confronta a David. Entonces Natán va a decir, mira, rey, yo te quiero contar una historia. Y entonces él usa esa idea de la historia, ¿no? Él va a decir, había un hombre y él usa la parábola, que es un género muy usado aquí por los judíos y por los profetas. Y él va a decir, había un hombre rico que tenía todas las riquezas, muchos rebaños de ganado, y vivía junto a un hombre o vivía en la misma ciudad de un hombre pobre. Y ese hombre pobre solo tenía una sola ovejita. Y entonces una sola ovejita. Y el hombre rico iba a recibir una visita y para recibir su visita, para recibir su invitado, él, en lugar, con todo lo que él tenía a su disposición, con toda su riqueza, con todos sus rebaños, él mató la única ovejita del hombre pobre. Y entonces David se indigna, ¿no? David como con su sentido de justicia. Y ahí Natán, bien pilas, o sea, es quizás el proverbio más pilas. Dijo, usted, rey, ¿qué cree que debemos hacer con este hombre rico, egoísta, miserable, que hizo una atrocidad como esa? Y ahí David, así colérico, enfurecido, dice, hay que matarlo. Y que Dios castigue 4 veces, o sea, todavía el texto dice, ¿no? 4 veces peor de lo que él ha hecho. Y ahí viene la hora más, así, más emocionante del texto, porque después que David dice, ese hombre merece la muerte, Natán lo mira fijamente, dice el texto hebreo, y dice, tú eres ese hombre. Dios mío, eso está para una cosa de película, sí, realmente es una cosa así muy emocionante. Y David se quebrantó, o sea, él no tenía para dónde huir aquí después de todo esto, porque él va a decir, ese fue exactamente lo que tú hiciste con el pobre de Urias. Y David confesa su pecado y dice, sí, yo he pecado, que Dios me perdone y todo lo demás. El texto es muy interesante, pero como mencionamos, como no es un estudio de David, vamos a ir directo o enfocarnos un poquito aquí en la posición de Natán. Pero eh, David incluso Dios va a decir, y él se arrepiente, él hace todo un drama ahí, y entonces Dios va a decir, yo sí te perdono, pero tú vas a vivir todas las consecuencias de tu pecado. Y es aquí, es como la espada no se apartará de tu casa, y hay toda una cuestión de maldición aquí con David. Y, y es como una de las cosas que tenemos que pensar, porque muchas veces nosotros pecamos. Y oramos y pedimos, ay Dios, perdona mis pecados y todo. Y la cuestión es, Dios perdona. Dios no es generoso y perdonador, pero
el hecho de que Dios perdone nuestros pecados no significa que no vamos a vivir las consecuencias de él. Y ese texto nos enseña mucho sobre eso de que aún con el perdón de Dios, las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros pecados nos alcanzan, ¿no? Y, y la pregunta aquí es enfocándonos en Natán. ¿Con qué, o sea, cuál sería o cómo ustedes pensarían de hacer una parábola? Porque yo me imagino a Natán maquinando esa historia por muchas horas antes de llegar a enfrentar a David, ¿no? Yo creo que él pensó y rehizo y volvió a hacer y oró a Dios y pidió: Dios, dame sabiduría para que él pudiera inventar esa parábola para confrontar a David. Y, y tuvo una sabiduría, pero una sabiduría así tan, tan bonita, que muchas veces es lo que nos falta. Porque queremos, ahí en Brasil, me acuerdo que una vez yo vi una palestra de una conferencia de un pastor que él decía: no tenga la síndrome de Natán. Y me acuerdo, por eso es que me quedé grabado mucho el nombre Natán en mi mente, porque la síndrome de Natán es la gente que cree que Dios le llamó, les levantó como profeta para salir juzgando, atacando y confrontando a todas las personas. Pero la cuestión es, si Dios te levantó como profeta para discernir, para confrontar, que te, junto con la valentía, vamos a decir así, de Natán, tenemos que también tener la sabiduría de Natán. Porque Natán aquí fue muy, muy sabio. Y creo que mucha gente tiene esa síndrome de Natán, pero no tiene la sabiduría de Natán. Porque la voz profética no es gritar. La voz profética es tener la sabiduría, incluso si es necesario, de contar una historia que desarme las defensas. Porque es como David no tuvo otra opción que no reconocer su pecado. Y eso es por el tino, ¿no? Vamos a decir así, por el tino espiritual, ungido que tenía Natán. Porque me imagino que si él llegara de otra manera para confrontar a David, él no iba ni salir vivo para empezar la historia. Él no saldría ni vivo ni lograría el objetivo de realmente hacer que David se arrepintiera, recapacitara y todo lo demás, ¿no? Y ahí la historia sigue la historia de David y el bebé que va a nacer va a morir, David va a hacer ayuno, va a llorar, va a hacer duelo. Tenemos toda una situación ahí en la maldición de las consecuencias de este pecado. Dice que pague 4 veces peor, ¿no? Entonces David mandó matar y asesinar a Urias, pero después muere el hijo del fruto del adulterio. Después va a morir moralmente. Vamos a decir que tenemos a Tamar, que es la hija de David, que es violada en su propia casa, porque David, él puede tener muchas fortalezas, pero creo que él es el peor padre de la Biblia. Es el peor padre de la historia. David es horrible como padre. Y tengo mis y yo tengo, creo que, tratando de pensar por qué él era tan omiso, por qué él no hacía nada. Era justamente, yo creo que como consecuencia de este pecado, de sentir como yo no tengo ninguna moralidad, de poder reprender eso en mis hijos y yo hice igual o peor. Entonces aquí tiene la muerte del niño que nace, tenemos la muerte moral de Tamar, que es violada, que es expulsada, que es tan eh, ultrajada en el texto. Después tenemos a Absalón, que era el hijo quizás perfecto, pero Absalón se queda tan molesto por lo que pasa a su hermana que mata al otro hermano que violó la hermana y después el mismo Absalón va a morir porque él va a tratar de eh, tomar el trono, hacer un golpe de estado y todo lo demás. Y en esa lucha, él es asesinado también. O sea, David va a perder 4 hijos después de eso como consecuencia de todo esto. Pero la historia hoy es de Natán, así que volvemos a Natán. Pero ese episodio de la confrontación que
Es genial, es muy bueno. Podríamos quedar aquí toda la noche hablando sobre este episodio, sobre esa sabiduría de Natán, esa confrontación de Natán. Pero hay algo que realmente me llama mucho la atención aquí en el texto, es que yo creo que cuando llegamos aquí y leemos este texto, nos damos cuenta que la mayoría de nosotros leemos la Biblia toda la vida de manera equivocada. Porque leemos la Biblia como si ella fuera para nosotros. Y Natán, con su sabiduría, con esa perspicacia que le hace aquí para poder contar esa historia, yo creo que él nos enseña un principio muy importante, que es la palabra de Dios, que viene aquí en el caso de David, viene por la boca del profeta, porque todavía no había una Biblia como tal, pero hoy la palabra de Dios la materializamos en la Biblia. La palabra no es para nosotros, sino es sobre nosotros. Y cuando cambiamos ese chip de lectura en la Biblia, es otro nivel de lectura bíblica. Porque cuando David estaba escuchando la historia y creyendo que era una historia sobre alguien más, que era algo random y que él estaba solo en la posición de juzgar, de condenar, de declarar una sentencia, era bien diferente su postura que la postura cuando él entendió o cuando Dios le dejó clara a través del profeta Natán que la historia no era para él, sino era una historia sobre él. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender de la lectura bíblica. Las historias bíblicas no es para nosotros. Las historias bíblicas son sobre nosotros. Ahí estamos. Somos, ahí es como Dios, esa es la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Desde la historia macro, ¿no? De salvación, hasta las historias pequeñas, que toda la Biblia es sobre nosotros. Y, o sea, en el sentido de no que nosotros somos el centro, pero que nosotros hacemos parte de esa historia. Y para bien y para mal, ¿no? Las partes bonitas y las partes fuertes también. Esa es quizás el encuentro más emblemático o la mención que la palabra hace más fuerte sobre el profeta Natán. Y creo que inigualable. Él es el ma aquí de esa historia. Y la tercera vez que vamos a tener eh, una otra historia o una otra aparición de Natán muy importante en la historia es cuando Salomón es ungido rey. ¿Por qué? Porque David ya estaba senil, ya estaba débil, era anciano, ya incluso le fallaba la memoria. Entonces Adonías, uno de los hijos de David, otros, los hijos de David todos son medios complicados porque David, como ya les acabo de mencionar, fue el peor padre que se podía ser. Entonces Adonías, su hijo, va a decir, voy a coronarme rey, mi papá ya está viejo, ya no sirve, ya no tiene cordura, entonces yo voy a proclamarme rey. Y Adonías hace una fiesta y él tiene apoyo de grandes, incluso el Joab, el general, está apoyando aquí a Adonías y eso ya está en la historia de Primeros Reyes y él va a tratar de declararse o coronarse como rey a las espaldas de David. David no está ni invitado a la coronación y entonces ocultamente de David. Entonces aquí el palacio es un bochinche, aquí el palacio es una completa intriga. O sea, es el completo caos aquí, la casa de David en este momento. Entonces, Dios levanta a quién? A Natán. Y Natán interviene y de nuevo, Natán es tan sabio. Él va a diseñar, voy a decir trama no porque trama suena más negativo, pero él va a diseñar todo un plan para no permitir que Adonías asuma el reinado. ¿Por qué? Porque él sabía que Adonías no era la voluntad de Dios para el trono. ¿Por qué? Porque Dios ya había ungido a través de David a Salomón. Pero Salomón no era el que tenía más derecho. O sea, jerárquicamente, Salomón no estaba ni cerca de ser el que asumiera el trono. Pero a nivel espiritual, Dios ya había ungido a Salomón a través de David. Entonces, Natán, que es bien pilas, él ni corto ni perezoso, como dice ustedes, Natán es bien eh, inteligente. Entonces, él llama a Betsabé
y va a decir, mira, él tiene una astucia política para el bien, una astucia para el bien política. Él se une a Betsabé y dijo, muy bien, recuerde que David ya ungió. Es cierto que David ya está anciano, ya está senil, pero vamos a recordar a David de que él ya había ungido a Salomón como rey y que él tiene que autorizar como autoridad espiritual, como autoridad política, que Salomón asuma el trono. Y él hace, si ustedes pueden leer ahí la historia completa en Primera de Reyes, capítulo primero, él hace todo un giro ahí y hace que el sacerdote unja a Salomón y hace que Salomón reciba la corona. Cuando el Adonías se entera de que le está celebrando, pero que Dios ya ungió y Dios y David ya ungió a Salomón como rey, ahí la cosa, o sea, ya todo estaba dado, ¿no? Todo ya estaba hecho. Y aquí, Natán, eh, primero, solo tenemos a Salomón como rey gracias a Natán. Si no fuera Natán, el profeta Natán, Salomón nunca sería el rey de Israel. Así que para que ustedes entiendan la importancia de Natán, o sea, que él es tan clave en la historia y creo que se les debe mucho, se debemos mucho el crédito a Natán. Y entonces, porque nosotros leemos la historia así bonita, sin toda la parte de los conflictos, o sin todas las letras pequeñas, y no vemos todo ese historial que está ahí, creemos, ay, David murió, asumió Salomón. No fue así la cosa, hubo toda una historia entretenida ahí. Y principalmente coordinada por la sabiduría política de Salomón. Pero no solo aquí, en esa etapa de Salomón, él no solo eh, brinda a Salomón por gracias, o sea, porque esa era la voluntad de Dios. Obviamente, Natán trabaja para Dios, ¿no? Él es profeta de Dios. Él no solo articula para que Salomón asuma el trono, sino que él confronta también todo el pecado, toda la suciedad, las corrupciones que se estaban dando allí también en el trono de Israel en este momento. Entonces, él protege el plan de Dios en medio de la política, ¿no? Él protege el plan de Dios para, en toda la historia mesiánica, en la historia de salvación, porque si Salomón no hubiera asumido el trono, gracias a las movidas, ¿no? Vamos a decir así, a las estrategias de Natán, quizás nunca hoy tendríamos el Mesías prometido y la salvación ni nos hubiera alcanzado. Así que en Primera de Reyes hay toda esa historia con la riqueza de detalles. Así que pensemos aquí sobre esa posición de Natán. Es como ser profeta. No es solo corregir, no es solo hablar, ay, Dios, así dice Jehová. Ser profeta también es discernir en los tiempos y las crisis, porque es entender el plan de Dios y hacer todo lo que está en nuestro alcance, en nuestro poder, para contribuir al plan de Dios. Porque Nathan podía decir, yo ya dije lo que tenía que decir, yo no me voy a meter en ese lío. Pero no fue eso lo que él le hizo, él entendió que ese profeta era principalmente discernir los tiempos y actuar para que la voluntad de Dios se cumpla, aún en un tiempo de crisis, aún en un tiempo de corrupción, aún en un tiempo de maldad, aún en un tiempo de todo lo malo que se estaba dando en el contexto. Él no quedó, no ignoró, no fue omiso, sino que él hizo todo lo que estaba, que era posible que él hiciera para ayudar o para cambiar para bien toda la situación que ellos estaban viviendo. Hay una otra teoría sobre Natán, pero esa no hay una comprobación científica sobre esto, pero es una teoría muy popular de la tradición de que Natán no solo fue profeta oral, o sea, él no solo habló, pero que él escribió, que él hace parte de los que escribieron las crónicas de los reyes. Entonces, hay una tradición muy aceptada. Obviamente no hay ay, compruebe eso, no hay una prueba científica, pero tampoco si no hay prueba, tampoco hay una prueba
contraria, ¿no? Tampoco hay una prueba que niegue que eso haya sido cierto, de que él no solo hablaba en el presente, no solo fue un profeta de oralidad, sino que él también escribía y registraba esa memoria para el futuro. Las crónicas menciona, incluso aquí, las crónicas menciona, primera de Crónicas 29:29 y segunda de Crónicas 9:29 menciona a Natán como cronista. Entonces dice que Natán dejó registro del reinado de David y Salomón y que mucho de lo que tenemos hoy registrado sobre David y Salomón fue gracias a Natán, que escribió. Entonces, vamos aquí engordando el currículo de Natán, ¿no? Él no solo confronta, él no solo es el más pilas, el más sabio, él no solo mueve todo lo necesario para que el plan de Dios se cumpla, él no solo denuncia, pero él también preserva la memoria, escribe la historia. Sin memoria no hay identidad. Así que es muy importante que aprendamos a escribir y documentar todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en nuestros tiempos para que eso se quede registrado. Y yo aquí leyendo a Natán, me acordé mucho de mi mamá, porque mi mamá tiene en mi casa varios cuadernos de prédicas y de oraciones. Y es tan bonito, ¿ve? Porque es como, después mi mamá, a los que conocen un poco mi historia, mi mamá sufrió un accidente, perdió la memoria, perdió la memoria. Tuvo hasta hoy, tiene secuelas muy fuertes a nivel de recordar en su mente, pero es tan emocionante cuando estamos en la casa y mi mamá coge sus cuadernos y dijo, esa predicación fue en 1994. Y yo me quedo como... Y ahí el pastor tal predicó sobre esto y ella va rescatando las memorias de qué fue lo que Dios le habló este día a través de esa prédica o de las respuestas de oración también. Ella tiene, yo pedí esto en oración en 2001 y Dios me respondió en esa fecha y es como, es tan bonito ver y recordar esos hechos de Dios o esa historia de cómo Dios fue obrando en nuestra vida y en la historia. Así que aprendemos de Natán para ir concluyendo. eh, Creo que puedo rescatar aquí cuatro cosas principales sobre el profeta Natán, aunque no tenemos mucho sobre su biografía, por esas intervenciones que le hace aquí en la historia, que el texto bíblico nos menciona, podemos aprender que ser como Natán significa, en primer lugar, tener valentía profética. No negociar la verdad, no negociar, escuchar la voz de Dios, aún en situaciones difíciles, aún contra favorables, aún en tiempos donde su posición quizás no fuera la más, o sea, la de más autoridad, él tenía valentía profética. Y un profeta, las dos principales características de un profeta es denunciar y anunciar. Denunciar todo lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, con los principios de Dios, con la alianza de Dios, con la ley de Dios y anunciar las palabras de Dios, las promesas de Dios, las respuestas de Dios también en nuestro tiempo. Así que tenemos que aprender de Natán a tener esa valentía profética, de no tener miedo de ser usados por Dios, de escuchar la voz de Dios, de hacer lo que Dios nos confíe hacer. La otra cosa que podemos aprender con Natán aquí es discernir los planes de Dios antes de validar nuestros proyectos. Y eso que aprendimos principalmente de esa primera aparición de Natán en las escrituras, que es cuando en el sueño de David de construir el templo, ¿no? Es como tenemos que tener una comunión tan directa o tan especial y tan fuerte con Dios, de que así como Natán podamos aprender a discernir los planes de Dios antes de iniciar los proyectos o validar los sueños o validar los proyectos. Tenemos que tener ese discernimiento y ese discernimiento solo es posible por medio del Espíritu Santo. Así que si fortalecemos nuestra comunión con el Espíritu Santo, mejoramos nuestro discernimiento para poder validar y seguir los planes
según Dios, según lo que Dios ha planificado, según lo que Dios quiere, según la voluntad de Dios, según lo que Dios ha soñado y no solamente según nuestros sueños y nuestras percepciones, ¿no? No, nuestras creencias de lo que es lo mejor. La tercera cosa que tenemos que aprender con Natán es a confrontar con amor, usando parábolas, yo puse aquí que Natán usó parábolas, pero usando historias, usando lo que sea necesario para llegar al corazón sin herir, sin matar. Porque hay gente que quiere, ay, ser profeta de Dios y quiere tener muy fuerte eso de la valentía profética, pero no tiene el amor necesario para llegar y edificar y construir y restaurar y no matar y no destruir. Así que tenemos que aprender con Natán, si vamos a confrontar, si vamos a corregir, hacerlo con sabiduría y amor. Siempre, siempre el amor es primero, porque si no hay amor, no hay Dios, porque Dios es amor. Y yo me quedé pensando, ¿no? Yo aquí con toda mi imaginación, yo le dije, si yo tuviera que hacer esa confrontación con a David, ¿cuál sería lo, cómo es que yo lo haría, ¿no? Y aquí quiero que ustedes piensen conmigo es, si ustedes tuvieran que hacer un tipo de confrontación hoy, en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en nuestros amigos, en nuestra familia, ¿cómo es que tú ibas a lograr llegar a ese punto de decir, tú eres esta persona hoy? Si tuvieras que confrontar, ¿cuál sería la estrategia de amor y sabiduría que tú usarías o que puedes usar, ¿no? No estoy diciendo de que solo hipotético, quizás hay situaciones reales que necesitamos confrontar y llegar a ese punto de tú eres la persona. Así que, ¿cómo lo harían esto? Yo me quedé pensando un rato, porque estamos pasando por una situación bastante complicada aquí en el trabajo. Yo le dije, si fuera a actuar como Nathan, ¿cómo es que llegaría a ese punto de decir, tú eres esta persona que merece la muerte, ¿no? Que merece la muerte aquí, pero de una manera muy eh, sabia y amorosa. Cuarta cosa que quiero resaltar aquí de la historia de Nathan es ser memoria de la comunidad o ser memoria de la familia o ser memoria de nuestra historia, incluso de las experiencias con Dios, de aprender a escribir, ¿no? Recientemente en la TCB, el día lunes salió Habacuc y estábamos haciendo un programa y yo me preguntaba, un profe, ¿cuál es tu versículo preferido de Habacuc? Y yo le dije, mi versículo preferido de Habacuc es Habacuc 2:2, que es escribe la visión en tablas de piedra. Y es esa idea es de que tenemos que tener ese hábito, mejorar es un buen hábito de escribir. Si no fuera por ese buen hábito de escribir, nosotros no tendríamos Biblia hoy. Si todos los que escribieron la palabra de Dios no tuvieran el hábito de escribir esa historia, de escribir todo lo que Dios hizo, cómo Dios obró, qué pasó, qué fue lo que Dios habló, hoy no tendríamos Biblia, hoy no tendríamos palabra de Dios disponible si alguien no hubiera escrito. Así que incluso en la psicoanálisis, una de las terapias más positivas que tenemos hoy para el cerebro, para la ansiedad y todo, tiene que ver con haga diario de gratitud, escribe, saca los pensamientos de la mente para que puedas desahogar tu mente, porque cuando uno escribe es como que descarga ahí un poco del peso que está aquí, se pasa al papel, haz listas, organice, planeje, todo eso tiene que ver con escribir. Entonces, esa parte de Nathan, del Nathan el cronista, me gustó mucho también, creo que es algo que podemos llevar y actualizar bastante en nuestra realidad, de aprender a escribir más, escribir los sueños, escribir las oraciones, escribir las respuestas, escribir lo que Dios nos habla, escribir experiencias importantes que tenemos con Dios y todo lo demás, ¿no? Usar esa terapia de la escritura como algo positivo y una herramienta favorable en nuestra vida. Y con esto concluyo por el día de hoy. Natán nunca buscó la aprobación, aunque él era un profeta real, o sea, era un profeta del palacio, era un consejero del rey, él nunca buscó la aprobación
de un rey, sino que él fue fiel, incluso en los momentos más duros, al Rey de Reyes. Y Natán no fue famoso, como vamos a ver los próximos profetas aquí, que van a resucitar, que van a hacer milagros, que van a controlar el clima, el tiempo. Natán no hizo nada de eso. Natán no es conocido, no es famoso por un gran milagro, por un hecho así súper espectacular que él hizo. No, él es conocido por su valentía de decir la verdad y por su sabiduría de ese profeta en un tiempo difícil. Así que hoy la invitación de Dios es que aprendamos de este profeta y que seamos voces como Natán que acompañan, que confrontan, pero que confrontan con amor, que lideran, que preservan la memoria, que registran, ¿no? Lo que Dios hizo. Y si ustedes no han leído a Natán todavía, o sea, no es un personaje que no les ha llamado mucho la atención, yo les recomiendo leer. Primero empiecen con Segunda de Samuel, capítulo 7, que es cuando Natán es mencionado por primera vez. Después lean Primera de Reyes, capítulo 1. Y lean también Crónicas, Primera de Crónicas 29 y Segunda de Crónicas 9, donde va a hablar un poco más y para que Dios pueda seguir o el Espíritu Santo pueda seguir enseñándonos a través de la vida del profeta Natán y que nosotros nos atrevamos, ¿no? Podamos tener, logremos ser como Natán en nuestros tiempos. Así que con esto concluyo mi exposición y abro